Para poder hablar de la interpretación jurídica, primero debemos saber qué es el ordenamiento jurídico colombiano. Básicamente, el ordenamiento jurídico colombiano se basa en la Constitución, más conocida como la Ley de Leyes. En esta podemos encontrar cómo está compuesto el Estado colombiano, los derechos y garantías de cada ciudadano. En segundo lugar, encontramos los tratados internacionales en donde se realizan acuerdos internacionales y son regidos por el derecho internacional. La ley también la podemos encontrar en el ordenamiento jurídico. Esta es una norma única obligatoria y general, la cual regula las conductas de cualquier persona y si se incumple alguna de estas leyes estipuladas, esta trae consigo una sanción. Bueno, ahí seguimos con los decretos. Se entiende como decreto toda decisión, disposición o mandamiento emanado de una autoridad superior de un poder u órgano administrativo, en especial el jefe de Estado, pues en este caso el presidente de la República. También se encuentran los reglamentos del Poder Ejecutivo y estatutos institucionales y las normas emanadas o sujetas a lo dicho anteriormente. Estas normas emanadas tienen que respetar cada tratado, cada norma, no tiene que sobrepasar ninguna de estas normas y tratados mencionados anteriormente. Ahora sí, con el complemento anterior vamos a definir qué es la interpretación constitucional. Bueno, constitucional, la misma palabra constitucional pues define que es la interpretación de la Constitución, teniendo en cuenta que la Constitución es la ley de leyes. Toda ley o decreto o resolución que vaya a sacar algún ente del Estado tiene que estar regulado por la Constitución política, tiene que respetar la norma de normas, tiene que tener como principal apoyo la Constitución, ya que las normas constitucionales son la base del ordenamiento jurídico. Bueno, como la base de la creación de las normas, las leyes actuales en el país, decretos, tienen que respetar la Constitución. Si una de estas se llega a saltar algún, no sé, algún artículo de la Constitución, esta ya entraría a ser inconstitucional. El más claro ejemplo actualmente sería la pena de muerte a los violadores. Sería genial que la aprobaran, eso sí, cualquiera lo apoya, pero es inconstitucional. Por más que uno le eche cuaderno, por más que uno diga como si tienen que volver a crear la Constitución para poder aplicar esta nueva norma. Por eso dicen que tienen que tener en cuenta todas las pautas que les mencioné del ordenamiento constitucional y no saltarse ninguna de estas para que no sea inconstitucional. También tenemos que saber interpretar cada norma, cada ley, cada cosa que se le vaya a agregar, porque a veces las personas no entienden, no interpretan de la manera correcta, por eso es que pasa lo que pasa en este país. Bueno, ¿qué quiero decir con toda esta carreta? En fin, lo que no puede pasar es que si alguien va a crear alguna norma, esta no puede sobrepasar las que yo les mencioné que hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano, porque puede llegar a ser inconstitucional, como les mencioné anteriormente. Digamos en el ejemplo que les acabé de dar, este viola varios artículos de la Constitución política, entonces ahí ya vendría siendo inconstitucional y no se podría aplicar. Pero pues como es como un comodín para el presidente, no han visto noticias. Pero bueno, en fin, es un tema algo extenso. Cuando hay contradicciones en las leyes, hay unas pautas para llevar a cabo e interpretarlas de mejor manera para llegar a una resolución del conflicto o de la inconstitucionalidad, en este caso de la ley. Bueno, en la primera podemos encontrar que dice: hay que analizar con cuidado si es del todo imposible conciliar los preceptos de las dos normas
porque pudiera ser que únicamente sea aparente la contradicción y no real. Aparentemente, o sea, no se sabe si, no estamos 100% seguros si la contradicción vaya a ser real. Toca estar 100% seguros. Bueno, la segunda dice que si se fracasa en este intento, hay que tener en cuenta si una de las leyes es general y la otra especial, porque en caso de que así suceda, la especial deberá prevalecer sobre la general, la excepcional sobre la común. Bueno, existen varias clasificaciones de las normas. Obviamente hay unas que prevalecen sobre otras y esas son las de principal cuidado. Bueno, en la tercera dice que cuando una de las leyes es jerárquicamente superior a la otra ley dentro del derecho positivo, entonces hay que dar la preferencia a aquella sobre esta. Por ejemplo, los preceptos de la Constitución deben prevalecer sobre los de cualquier otro ordenamiento jurídico. Bueno, como les mencioné anteriormente, la Constitución es principal, es primordial, no se puede saltar. Entonces, lo que quiere decir es que toca tener en cuenta la Constitución 100%. Bueno, en la cuarta encontramos que cuando la incompatibilidad de las normas es radical, absoluta, en tal forma que lo que una de ellas ordena, la otra lo prohíbe, entonces deberá resolverse que mutuamente se destruyen y que ninguna de ellas rige el caso que se trate, por lo cual habrá de acudirse a los principios generales del derecho para suplir el vacío de la legislación. Bueno, no pueden haber incongruencias, no pueden haber diferencias entre las normas, por eso les digo que hay que tener en cuenta eh, todo lo que tenga que ver con el ordenamiento jurídico colombiano, porque es muy principal no contradecir ninguna de estas normas, ninguno de estos acuerdos, pues porque ya entraría a ser inconstitucional. Bueno, en la quinta encontramos que si la incompatibilidad no es radical, se preferirá la ley que esté más en la consonancia con el sistema jurídico al que pertenezca dicho caso e incluso con el sistema de derecho nacional. En otras palabras, se echará mano de la llamada interpretación sistemática, que ve en cada norma un elemento constitutivo de determinado organismo jurídico y la interpreta de acuerdo con el principio que da vista a dicho organismo. Bueno, pues en este caso ya la interpretación se da la interpretación sistemática. Ahí se le da importancia a una de las normas, la cual será llamada norma fundamental.